Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las estrellas turcas y por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El titular es bastante potente y directo. Kerem Bürsin confirma que Hande Erçel es la mujer más bella del mundo. Sí, han escuchado bien. Vamos a desglosar esta noticia, a entender qué significa, de dónde viene y, sobre todo, a sumergirnos en la conexión especial que parece existir entre estos dos actores que han cautivado a millones. Prepárense para un viaje lleno de romance, admiración y, por supuesto, un poco de chisme saludable. Antes de que nos adentremos en todo el detalle, si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias del mundo del espectáculo, las curiosidades, las historias de amor y todo lo relacionado con tus celebridades favoritas, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrás perderte nada. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que te enteres de todo al instante. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vayamos al grano. La noticia de Kerem Bürsin confirmando a Hande Erçel como la mujer más bella del mundo ha sido uno de los temas más comentados en el universo de las celebridades turcas y, por extensión, a nivel internacional. No es una afirmación menor, ¿verdad? Decir que alguien es la mujer más bella del mundo es un título que muy pocos podrían ostentar, y menos aún si proviene de alguien tan admirado y con una plataforma tan grande como Kerem Bürsin. ¿Cómo surgió esta afirmación? Bueno, todo parece indicar que proviene de una entrevista o una declaración pública donde Kerem, al ser preguntado sobre Hande, no dudó en expresar su profunda admiración. Las redes sociales, como siempre, se encargaron de amplificar este sentimiento, y de repente, todos estábamos hablando de ello. Es importante destacar que Kerem Bürsin siempre ha sido conocido por ser un hombre muy respetuoso y genuino en sus interacciones. Cuando habla de alguien, especialmente de alguien con quien ha compartido una conexión tan profunda como la que tuvo con Hande Erçel, sus palabras tienden a tener un peso especial. Analicemos un poco el contexto de esta declaración. Kerem y Hande protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, que no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que también conquistó audiencias en muchos otros países, incluyendo Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en una de las parejas ficticias más queridas de los últimos años. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchos de sus seguidores. Durante el rodaje y la promoción de la serie, era evidente la buena relación entre Kerem y Hande. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y siempre se dirigían el uno al otro con un cariño y una complicidad que trascendía la pantalla. Los fans se enamoraron de su dinámica, de la forma en que se apoyaban mutuamente, y esto alimentó aún más el deseo de que su relación fuera algo más que una amistad o una alianza profesional. Y entonces llegó el momento que muchos esperaban. Aunque su relación sentimental tuvo sus altibajos y al final, tomaron caminos separados, el respeto y la admiración mutua, al menos por parte de Kerem, parecen haber perdurado. Cuando él declara algo tan fuerte como que Hande es la mujer más bella del mundo, no lo dice a la ligera. Está hablando desde un lugar de profunda apreciación, no solo por su belleza física, que es innegable y reconocida a nivel mundial, sino también, y quizás más importante, por la persona que es. Podríamos interpretar que la mujer más bella del mundo no se refiere únicamente a estándares estéticos convencionales, aunque Hande Erçel es consistentemente nombrada en listas de belleza y reconocida por su apariencia. Para Kerem, es muy probable que esta afirmación abarque un conjunto de cualidades. Incluye su talento como actriz, su personalidad, su carisma, la forma en que maneja su carrera, su calidez humana y, tal vez, los recuerdos y la conexión que compartieron. Cuando una persona que ha tenido una conexión íntima con otra expresa algo así, sugiere que esa persona ha visto más allá de la superficie, ha conocido su interior, y ha quedado profundamente impresionada. En el mundo de las celebridades, donde las apariencias lo son todo y las relaciones a menudo son objeto de escrutinio público, es refrescante ver a alguien como Kerem Bürsin, que parece valorar la autenticidad y la admiración sincera. Su declaración es un testimonio de la huella que Hande ha dejado en él, y esto va mucho más allá de un simple cumplido. Es un reconocimiento de su valor como ser humano, como profesional y para él como una figura especia. Él en su vida. Las reacciones a esta noticia no se hicieron esperar.
Los fans de ambos actores, y en particular los de la pareja que formaron en Senkalkam, se regocijaron. Para muchos, esta confirmación validó sus sentimientos y la creencia en la conexión especial entre Kerem y Hande. Vieron en sus palabras la confirmación de lo que siempre sospecharon, que había algo genuino y profundo entre ellos, algo que trasciende el fin de su relación. Además, esta declaración pone de relieve la importancia de las relaciones humanas en el ojo público. A menudo vemos a las celebridades envueltas en polémicas o rupturas dolorosas. Pero también hay historias de respeto, admiración y cariño que perduran, incluso después de que las circunstancias cambien. La forma en que Kerem habla de Hande es un ejemplo de esto. No hay resentimiento, no hay negatividad, solo una apreciación abierta y sincera. En el ámbito de las redes sociales, este tipo de declaraciones se convierten en un imán para la conversación. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin, Hande Erçel y Senkalkam volvieron a ser tendencia. Los fanáticos compartieron clips de entrevistas pasadas, momentos icónicos de la serie, y expresaron su apoyo y admiración tanto para Kerem por sus palabras como para Hande por ser la destinataria de tal elogio. Es interesante cómo estas pequeñas frases pueden tener un gran impacto. Para los seguidores de Kerem Bürsin, esto solo refuerza la imagen que tienen de él, un hombre decente, carismático y con un gran corazón. Y para Hande Erçel, es un reconocimiento más a su belleza, talento y la influencia que tiene en la industria y entre el público. Piensen en la presión a la que están sometidos estos artistas. Viven bajo constante escrutinio, sus vidas privadas a menudo se convierten en dominio público. En este contexto, la capacidad de Kerem para expresar públicamente su admiración por Hande, incluso después de que su relación haya terminado, es un signo de madurez y de un carácter fuerte. No teme ser vulnerable ni expresar lo que siente, y eso es algo que el público suele apreciar. Además, esta noticia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa la belleza. ¿Es solo una cuestión de rasgos faciales, de simetría, de estándares de moda? ¿O es algo más profundo, algo que tiene que ver con la luz que emana una persona, con su forma de ser, con su impacto en quienes la rodean? La declaración de Kerem, al ser tan rotunda, sugiere que él ve en Hande Erçel una belleza integral, una que va mucho más allá de lo superficial. En el mundo del espectáculo turco, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más seguidas y queridas. Su química en Senkalkam trascendió la pantalla y capturó la imaginación de millones de personas. Y aunque sus caminos personales se hayan separado, la admiración profesional y personal de Kerem hacia Hande parece ser una constante. Para concluir, hemos explorado el significado detrás de la afirmación de Kerem Bürsin de que Hande Erçel es la mujer más bella del mundo. Hemos analizado el contexto de su relación, la importancia de sus palabras en el panorama mediático y cómo esta declaración resuena con los fans. Lo que queda claro es que, más allá de un simple halago, las palabras de Kerem reflejan una profunda admiración por Hande Erçel, una apreciación que va desde su belleza física hasta su persona en su totalidad. Es un gesto que habla de respeto, de los buenos recuerdos compartidos y del impacto positivo que Hande ha tenido, incluso en alguien tan admirado como Kerem. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos desglosado esta noticia que ha dado mucho de qué hablar y hemos reflexionado sobre el significado de la belleza y el respeto en las relaciones públicas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Creen que Kerem tiene razón? ¿Qué es lo que más admiran de Hande Erçel? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fanáticos de Kerem y Hande. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.